Hermanos y amigos, es un placer, es un privilegio todo lo que ustedes puedan plantear respecto de volver a compartir la palabra con ustedes, pero a su vez también es una enorme responsabilidad. Hermanos, nosotros estamos viendo a Abraham, una serie muy interesante, una serie muy impactante, una serie que a mí en lo personal me ha hecho entender varios aspectos de la vida cristiana y también hacer una reflexión en torno a mí. Y la vez anterior ustedes vieron el texto de Génesis 15, donde hablaban de Abraham y el Dios de la promesa. En ello ustedes pudieron conversar respecto de esta promesa que el Señor entrega, esta promesa que Dios entrega a Abraham respecto de el pacto y respecto de lo que va a ocurrir en su vida. Y del 15 al 17, que es el texto que toca hoy día y que vamos a ver, Abraham y el pacto, hay mucho trecho. Han pasado muchas cosas, incluso han pasado muchos años, que uno al leerlo y que ve que pasa del 15 al 16, del 16 al 17 pareciera que fuera así de rápido, pero no es tan así. Y nosotros quedamos en el capítulo 15 con toda esta idea de la promesa y terminando que el Señor le dice: mira, yo te voy a dar toda esta tierra, y le determina. ¿Se recuerdan que en el capítulo 15 Abraham no sabía qué es lo que estaba recibiendo? Había salido a un lugar sin conocer, pero ahora el Señor, en esta revelación progresiva, ahora el Señor le está mostrando cosas que no le había dicho al principio. Ahora le dice que la tierra va a ser de tal lugar a tal lugar, y que corresponde en estos lugares a naciones que están en ella. Dice, versículo 18 del capítulo 15: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. A tu descendencia daré esta tierra. ¿Ya? Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los ceneos, ceneseos, calmoneos, eteos, fereceos, refaitas, los amorreos, cananeos, gergeseos y los jebuseos. Ya le entregó el lugar. Esto va a ser de ustedes. ¿Ya? Ahora ya él sabe que no va a un lugar indeterminado. Él sabe dónde se tiene que dirigir. Sin embargo, si ustedes se recuerdan, capítulo 12, Abraham salió a los 75 años. ¿Cierto? Una edad, como lo veíamos ese día, ya adulto mayor, ¿cierto? Con todas las complicaciones de la edad. Y resulta que en el capítulo 15 se empieza a producir algo muy fuerte, hermano, es algo muy fuerte. Si yo en el capítulo 12 le había dicho que encontraba que Abraham era chanta, ¿se recuerdan? Ahora les tengo que decir, mujeres, que tengo que hablar de Sara. Mal. Y en esa oportunidad les dije que cuando nosotros nos apartamos de Dios, tanto el hombre como la mujer es capaz de cometer y hacer y disponer, motivar a acciones que no están en la voluntad de Dios. Habían pasado años, había pasado tiempo, capítulo 16, y Sara, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Se supone que la descendencia y esta bendición que le había prometido Dios a Abraham tenía que ser de su simiente, de sus hijos. Pero había pasado tiempo y no pasaba nada. Naca la pirinaca, no pasaba nada, no había hijo a la vista, y ya pasaban los años. Y hermanos, lo primero, cuando usted quiere ayudar a Dios a cumplir los planes de Dios, está cayendo en un error tremendo. Mire Sara la intención que tenía.
oye, ya no está pasando nada, mi barriga no crece, pero tú tienes una promesa. ¿Qué te parece si ayudamos a Dios? Porque a lo mejor Él tiene tanta pega que hacer que se le ha olvidado de que te dio una promesa y que te tendría que dar un hijo. ¿Qué es lo que hace? Capítulo 16, versículo 1. Dijo entonces Sara, versículo 2, a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. ¡Pum! Al tiro los palos. ¿Qué es lo que hace? Típico después de la caída del ser humano: echarle la culpa al otro y en especial a Dios de la realidad de nuestras vidas. Mira, le está diciendo, no estamos recibiendo la promesa porque Dios me ha hecho estéril. ¿Cómo vamos a solucionar ese problema entonces? Falta de fe, falta de credulidad, falta de confianza en el Señor. Me ha hecho estéril. Te ruego pues, mire la aberración que hace la esposa de Abraham. Si habíamos dicho que lo que había hecho Abraham antes era una aberración de decirle, mira, no diga que eres mi esposa por esto, para que no me maten, y llevándola al adulterio, aquí estamos viendo que Sara tenía las mismas características de su esposo. El pecado es lo más fuerte que nosotros podemos tener en nuestra vida y que nos puede llevar a hacer cosas que no corresponden. Te ruego, te clamo, te pido, te suplico, pues, que te allegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. ¿Y qué pasa con Abraham? Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Ni tonto, ni perezoso. Mi mujer me lo está diciendo. ¿Qué le voy a hacer? Hay una promesa, se tiene que cumplir, tiene que salir un hijo, tiene que salir una simiente. La cuestión es por acá no está funcionando. Y mi mujer me está dando la venia, me está dando la autorización. Ella me está llevando. Sara dice, Dios me hace estéril. Abraham dice, bueno, mi mujer me está mandando para allá. Yo no soy culpable. A mí, que me registren. Abraham asintió. ¿Qué significa que asintió? Aceptó. Le gustó la idea. Y Sara, mujer de Abraham, tomó a su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán. Mire los años que habían pasado. Y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señor. Hermanos, miren los problemas, los pecados. Miren las consecuencias del pecado en nuestras vidas. ¿De qué se tendría que quejar ahora Sara? Si ella fue la que motivó, incitó y llevó todo este plan maquiavélico, podríamos decirlo, para que pudiesen tener hijos. Mire a Abraham, si hubiese estado firme en los caminos del Señor, en la voluntad de Dios, él no lo hubiera aceptado. Le hubiera dicho, pero mujer, ¿cómo se te ocurre? Si yo soy tuyo, tú eres mía, yo no le pertenezco a nadie más. ¿Se da cuenta que estas cosas que ocurren hoy en nuestra sociedad no es propia de nuestra sociedad? Porque el pecado es universal, el pecado es transversal. Y el poder llegar a estas cosas, como las que están ocurriendo aquí, pueden ocurrir tanto en el antiguo, en el nuevo, como en nuestra actualidad. Entonces Sara dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Mire, nuevamente ahora empiezan a pelear. Debe ser una pelea matrimonial, pero de aquella se tiraron los platos, los camellos, todo lo que usted quiera, se lo tiraron en ese momento. Entonces Sara dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Ahora se acordaron de Jehová. Ahora porque a ella le están haciendo burla, le están haciendo bullying. Yo me imagino que hacían tú no te puedes quedar embarazada, y yo sí, mira mi guatita y todo. ¿Se da cuenta? A lo que podemos llegar. Y respondió Abraham a Sara, mire Abraham, nuevamente Abraham se cae. Poco carácter. Y le dice a Sara, he aquí, tu sierva está en tu mano.
Haz con ella lo que te dé la real gana. No me pregunté a mí. Tú me dijiste que tuviera hijos con ella, yo obedecí nomás, pues. Yo hice lo que tú me dijiste. Ahora no me vengas a sacar cuenta a mí. Si tenía algún problema, arréglatela con ella. ¿Qué es lo que pasa? La señora, la dueña de casa, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Vete. Y resulta que esta mujer sufre mucho, pero el Señor tiene tanta misericordia de ella y le dice, porque ella se arrancó, ella se fue por la humillación que estaba pasando por medio de Sara, y el Señor la encuentra en su huida y le dice, ¿por qué te vas? Porque estoy siendo humillada. Dice, vuelve. Sométete a tu patrona, sométete a tu ama, pero yo te voy a bendecir. Yo te voy a bendecir enormemente. Y vas a tener tantos hijos que tú no te imaginas la cantidad de hijos que vas a tener. Y él incluso le da el nombre de su hijo, Ismael. Y era Abraham de 80 años, versículo 16, cuando Agar dio a luz a Ismael. 80 años, cuando Agar dio a luz a Ismael. Hermanos, no podemos entrar en el capítulo 17 sin haber entendido un poquito a grandes rasgos el capítulo 16. Y el 16 está muy estrecho con el 15 y el 15 y todo lo que hemos estado viendo. Cómo hay un plan de Dios que se tiene que ejecutar. Cómo Dios usa a hombres comunes y corrientes, pecadores como usted y como yo, que es lo más probable que vamos a fallar en el plan, en el camino, que lo más probable es que vamos a hacer las cosas al revés, que lo más probable es que vamos a intentar ayudar a Dios. Cuando el Señor le dice, no, el plan es de esta forma y lo vamos a llevar de acuerdo al plan como fue estipulado, direccionado y establecido. Y, estimado, si usted quiere ayudarle a Dios, deje de hacerlo. No ayudemos más a Dios, dejemos que Dios haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas. No lo intente más, descanse, porque cuando usted quiere ayudar a Dios a hacer las cosas, se cansa más, porque lo está haciendo con sus fuerzas. Pero cuando dejamos que Dios haga las cosas en nuestras vidas y que hagamos su voluntad en nuestras vidas, nosotros vamos a poder vivir una vida más tranquila, más calmada, más pausada, más confiada. Y en esto, capítulo 17, Abraham y el pacto, dice el texto que cuando Abraham tenía 99 años, ¿con cuánto termina en el versículo 16? En el capítulo 16, con 80. Perdón, con 86. Dice 86, dice, era Abraham de 99 años. ¿Cuánto pasaron ya? Entre un capítulo y otro. 13 años. Es para aburrirse, ¿no? De 75 a 99, ¿cuántos van? 24. ¿24? Si le han prometido algo y han pasado 24 años, ¿usted cree que va a ocurrir? No. Es medio difícil, ¿o no? Se le han dicho, mi amor, mire, yo se lo prometo, le compro un auto, no sé, cualquier cosa, o la voy a llevar a pasear a tal lugar, o voy a cambiar, se lo prometo, yo cruz para el cielo, yo cambio. Pero han pasado 24 años y sigue la misma actitud. Es para cabrearse, ¿no? Es para cansarse. Es para decir, ya hagamos alguna cosita para ayudar en este momento. Es para cansarse, ¿cierto? Pero ¿qué hace Dios cuando permite que pasen periodos tan prolongados de tiempo cuando Él nos ofrece algo? ¿Qué está buscando Dios en el ser humano? ¿Qué está buscando generar en el ser humano? Dios podía haber hecho así. Abraham, de ti voy a sacar la descendencia de mi pueblo, etcétera, y podría haber quedado Sara inmediatamente embarazada.
¿Cuál era el propósito de que Dios se demorara todo este tiempo? La fe, desarrollar la fe, desarrollar la dependencia de Dios, desarrollar la perseverancia en el camino de Dios. 24 años, hermanos, han pasado. Era Abraham ya centenario, ¿cierto? Ya tenía prácticamente los 100 años. Dice, y el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Amén. Hay otra versión que dice, yo soy el Shaddai, que tiene que ver precisamente con esta idea de autoridad plena. Amén. ¿Por qué ahora querido en esta nueva conversación Dios con Abraham de decirle esto? Yo soy la autoridad. Yo soy la autoridad plena. Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el que creo el cielo y la tierra. Yo soy el que hice dividir el mar. Yo soy el que... todo lo que nosotros conocemos. ¿Cierto? Yo soy el que doy vida. Yo soy el que resucito. El Todopoderoso. ¿Por qué ahora ha querido hacer eso? ¿Por qué? Porque la actitud de Sara, la actitud de Abraham, fue que empezaron a desconfiar. Obvio, 24 años, cualquiera se bajonea, cualquiera dice, ya esto, ya fue, no va a ser. Y él en la entradita le dice, yo soy el Todopoderoso. Si yo prometí algo, lo voy a cumplir. Pero en mi tiempo, de acuerdo a mi plan. Y dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Mire, esta sí que fue espectacular. Vive en mi presencia y sé intachable. Parece que ese texto no tiene nada que ver con lo que se está hablando de pacto y todo lo demás. Obras, no. ¿Por qué? Porque ahí en capítulo 15, capítulo 16, Abel estaba haciendo las cosas mal. ¿Cómo te estás metiendo con tu sierva? ¿Cómo dejar que tu esposa se vaya con el faraón? ¿Cómo están haciendo esas cosas? ¿Quién le enseñó a hacer esas cosas? ¿Por qué hacen esas cosas? Les dije yo que hicieran esas cosas. Entonces ahí de partida le está diciendo, vive en mi presencia y sé intachable. ¿Qué significa vivir en la presencia de Dios? Es andar con Dios, es gozarse en Dios, es disfrutar de Dios, es confiar, es transmitir toda mi confianza en que Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Y además sé intachable, o sea, vive lo que crees. Vive al que crees, al Dios Santo. Y después le dice, así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó. Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. Dar, descendencia, y yo seré su Dios. Abraham y el pacto. Lo primero que podemos ver es que entre Abraham y el pacto hay una confirmación de él. 24 años después aparece Dios conversando claramente con Abraham y le vuelve a confirmar el pacto. Le aparece para decirle, hey, no me he olvidado de ustedes. Ha pasado tiempo, pero no me he olvidado de ustedes. Han pasado 24 años, pero no me he olvidado de ustedes. Aquí estoy, el Shaddai, el Todopoderoso. Estoy aquí para decir que el pacto va. Dije que esto iba a ser así y ahora se los vuelvo a confirmar, se los vuelvo a ratificar. Esto va a ser así. ¿Y de qué manera lo va a hacer?
tal cual como lo relata en estos versículos del 1 al 8. Le dice: tú serás el padre de una multitud de naciones. Mire, no habían podido tener ni un hijo, ni uno, solo el que tenían con Agar, Ismael, pero no era de la descendencia, no era de la descendencia. Entonces él viene nuevamente con el mismo discurso del principio y le dice: confirmo mi pacto contigo, tú serás el padre de una multitud de naciones. ¿Qué puede producir eso en ti? ¿Qué puede producir eso en mí? ¿Qué pudo haber producido eso en Abraham? Pecador como nosotros. Señor, ¿será así? ¿De verdad irá a ser así? Mira, ya tengo esta edad. ¿Será que será posible? Tú serás el padre de una multitud de naciones. A lo mejor usted puede decir: pucha, parece que Dios se está burlando. ¿Cómo pasar 24 años y todavía no pasa nada? No. El Señor tiene su tiempo. Y en su tiempo tiene el propósito de desarrollar dependencia cada día más de Él. Hay algo en su vida, hay algo en mi vida que usted lo ha dejado en las manos del Señor, o que el Señor le ha dicho: voy a hacer esto contigo, y que todavía no se ha cumplido de parte de Dios. ¿Ha pasado años? 1, 2, 5, 10. Usted ya está cansada de orar por su familia, está cansada de orar por sus amigos, está cansada de orar para la restauración, está cansada o cansado de orar porque alguien se sane, está cansado porque alguien cambie, como decía el hermano Daniel: yo te prometo que cambio. Está cansado de eso. No se canse. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si Él tiene el poder para cambiar los corazones, Él lo va a hacer. No se canse. No se canse. Miren lo interesante de esto: que cuando Dios confirma el pacto o lo ratifica, ¿qué es lo que hace? Aquí cambia el nombre. Le dice: ya no vas a ser más Abraham, ahora vas a ser Abraham. Y uno dirá: bueno, ¿qué? No tiene ninguna trascendencia una H entre dos A. Nada. Pero resulta que Abraham significa alguien exaltado. ¿Ah? Alguien que exalta, alguien que brilla, por decirlo de alguna manera. Abraham, sin la H. Pero Abraham significa padre de muchedumbre, o de multitudes. ¿Qué le está diciendo con eso? Va a tener tal cantidad de hijos que no vaya a poder aguantar. ¿Ah? Si ahora estáis tranquilo con todo, viviendo una vida de 99 años, espérate la que viene. Vienen muchos hijos. Y para los que tienen más de uno, ¿saben lo que significa el problema de los hijos? Cuando se agarran a pelear, si son puros hombres, con sus buenos combos, no sé. No, dice ahí, no, nunca ha pasado aquellas cosas, ¿cierto? Una familia, no, tampoco, ¿eh? No, son una familia ahí, pero impecable. Pero le está diciendo: mira, tú vas a ser padre de multitudes. Cambia el nombre. ¿Sabe cuál es la idea de cambiar los nombres? Es una costumbre oriental el agregar o el cambiar el nombre o ponerle la continuación, guión algo. ¿Ya? Guión algo. Se agrega una letra y cambia automáticamente el significado. Aquí se le agregó una H y una A y cambió automáticamente el significado. En otras formas se le agrega también un guión y otra palabra y queda, no sé, el Dios Todopoderoso, ¿ya? El Shaddai. Entonces nosotros ahí podemos ir viendo cuál es la idea de querer cambiarle, de querer decir: mira, ya no vas a tener más esta forma de vida antigua que la refleja tu nombre.
ahora vas a vivir de acuerdo a la promesa que te di y tu nombre va a reflejar la promesa que te di. ¿Quién ha tenido la tendencia de cambiarse su nombre? Hoy en día es fácil. Hoy en día, o sea, no es tan fácil, pero se puede ir al registro civil, ¿cierto? Y cambiar el nombre, ¿cierto? Es contratar a un abogado. Por si acaso, su aviso. Nombre o apellido. ¿Se da cuenta? Si no te gusta el nombre, lo puedes ir a cambiar. Pero ¿sabes lo que pasa? Que en esos tiempos el nombre significaba algo profundo. Hoy elegimos ya, hay calendarios que vienen con nombre, ya, así, ya, caminar en uno, tienes tú, ya, saliste ya, y le ponemos, no sé, cualquier nombre que los pobres cabros, hay unos nombres que uno dice, Señor, como... Yo conozco un pastor de Recoleta, me va a disculpar pastor, pero si lo llega a ver algún día, que le pusieron Primitivo. ¿Cómo le pueden poner un nombre Primitivo sabiendo que eso le va a traer bromas hasta que se muera? ¿Ah? Pero seguramente para los papás que le pusieron ese nombre tiene algún significado para su vida. Por ejemplo, Isaac significa risa. ¿Por qué? Sara se rió. Porque Sara se rió. ¿Ah? Porque le trajo alegría. ¿Se da cuenta? Entonces le está diciendo, mira, vas a dejar tu nombre ahora, que es Abraham, significa que ahora en adelante empieza una nueva etapa en tu vida. ¿Y saben que Abraham es el primer hebreo? ¿Sabían eso? Que Abraham es el primer hebreo. Y hebreo significa, viene de la palabra ibri, que significa alguien que ha cruzado el río. Alguien que ha cruzado el río Grande. En esos tiempos, cruzar el río Grande era sinónimo de avanzar a algo mayor, avanzar a algo mejor, y todo lo que quedaba detrás del río era lo pasado, a lo cual ya no había que estar. ¿Se da cuenta? Mire la trascendencia de lo que le está diciendo. Ya tú ahora el nombre que llevas va a ser precisamente lo que te va a ir recordando que yo voy a cumplir este pacto. Hermanos, Abraham y el pacto tiene que ver también con una señal, no tan solo con confirmar, no tan solo Jehová aparece diciendo, hey, no te olvides, yo no me he olvidado de ti, estoy contigo, han pasado 24 años, probablemente pasen muchos años más, etc. Porque pasan muchos años más antes que lleguen a la tierra prometida. Pero yo estoy ahí, dirigiendo toda la historia, la primaria y la secundaria. Amén. En mi historia. Por lo tanto, Dios en el versículo 9 le dice que Dios también le dice a Abraham, cumple con mi pacto, tú y toda tu descendencia por todas las generaciones. Por todas las generaciones. Aquí vamos a hacer relación, generación, perpetuo, eterno, siempre, etc. Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia. Y que todos deberán cumplir. No hay ninguno que se puede salir de ahí. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio y esa será la señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacido, tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero y que por lo tanto no sean de la estirpe de ustedes. Todos, sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados. De esta manera mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto perpetuo, indeleble, perpetuo. Pero el varón incircunciso, al que no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. Abraham y el pacto es confirmado por Dios. Abraham y el pacto tienen una señal, una marca clara, la circuncisión. Cuando leo esto, estudié todo lo que tiene que ver con la circuncisión. Terrible.
Es terrible, es terrible. Todavía me pregunto, y no logré llegar a entender por qué tenía que ser la circuncisión y por qué ahí. Los hombres me entenderán. ¿Será un castigo? No sé. ¿Será...? Porque podría haber sido la marca aquí, podría haber sido la marca aquí, podría haber sido una marca aquí, podría haber sido una marca aquí en el corazón, podría haber sido una marca, no sé, en cualquier otra parte, pero ¿por qué ahí? ¿Higiene? Puede ser por, no sé, que tiene que ver con la semilla del hombre, etcétera. La simiente, puede ir por ese lado, pero ¿se ha puesto a pensar que hoy día nos digan eso para entrar a la iglesia? Todos los hombres ahí, su corte, creo que no me haría bien, creo que sería de ahí afuera nomás, visitaría, vendría, compartiría. Es complicado, para nosotros es algo complicado esto, pero es un mandato perpetuo. Los judíos lo siguen haciendo. Es un mandato perpetuo, es un mandato que cuando habla de perpetuidad es algo que no tiene fin. Es algo que no tiene fin. Y esto significa que esta señal del pacto, esta marca del pacto, significa que tú perteneces al pueblo de Dios. Se demora 3 semanas una circuncisión hoy con todo lo que hay. Clínica y todo, enfermera, todo, 3 semanas. Imagínense Abraham circuncidándose a los 99 años. Terrible. ¿Ah? ¿Cómo habría andado ahí el pobre Abraham? No me miren. ¿Ah? Ni respiren al lado mío. Porque es muy doloroso. Pero esto tiene que ver con la señal, con una marca que Dios establece para identificar a los que son suyos. Miren lo interesante lo que hablábamos un poco en la escuela del extranjero. No es solamente para el pueblo de Israel. Le dice a todos los que compraste, a todos los esclavos, a todos los que incluso que hijos que hayan nacido de otra forma y que están ahí contigo, circuncida. Este es el pacto, esta es la señal del pacto, esta es la marca del pacto en el pueblo de Israel. ¿Y qué pasa con nosotros entonces? Si no tenemos esa señal. ¿Por qué no tenemos esa señal ahora? Porque la Escritura en el Nuevo Testamento nos dice que los verdaderos circuncidados son los circuncidados del corazón. ¿Y quién es circuncidado del corazón? Aquel que ha sido transformado y regenerado por el poder del Espíritu Santo en su corazón. ¿Quién? Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo como Señor, como Salvador, no es porque creyó de sí mismo, sino porque el Espíritu Santo le ha dado la capacidad para creer. Ahí está la circuncisión. ¿Se está cumpliendo la perpetuidad? Se está cumpliendo la perpetuidad. ¿Es para todos los tiempos? ¿Es para todas las naciones? Es para todas las naciones. Dice, serán benditas en ti todas las naciones. ¿Está siendo bendita en él todas las naciones por medio de su fe? Sí. ¿Y por medio de la señal, por medio de la marca? Sí. Es más, Cristo se circuncidó. No era necesario que él se circuncidara, pero él era ¿qué? Judío. Y él cumplió con toda la ley. Pero es claro Pablo cuando nos habla. La circuncisión, mire, dice, es más, la circuncisión no sirve de nada y la incircuncisión tampoco sirve. Por lo tanto, las señales externas, las marcas externas no sirven. Lo que sirve es el corazón. Y el que no cree, podría ser aquí, puede estar afuera. Pero el que cree, que tiene esa señal interna, puede pertenecer a la familia del pacto. ¿Y cuál es la señal entonces nuestra? Precisa y concisa, que ya no es sangrienta, porque el corte del prepucio tiene que ver con sangre. Sangre tiene que ver con el derramamiento de sangre de Cristo, tiene toda una relación también. ¿Ya? ¿Cuál es la señal que nosotros tenemos hoy día del pacto? El bautismo. La señal externa, la señal visible.
de lo que el Espíritu hace en nuestro corazón. Es el bautismo. Es el bautismo. Porque ya no se necesita sangre. Con la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, ya no hay necesidad de cortes, no hay necesidad de sangre para lavar, para limpiar los pecados del hombre. Ahora está el bautismo, que es lo que se llama una señal incruenta, o sea, sin dolor. Por lo tanto, usted y yo, que creemos en el Señor Jesucristo, en nuestro corazón ya hemos sido circuncidados. Pero si usted aún no se ha bautizado, es el tiempo de hacerlo. Porque eso es la señal externa para nosotros y para todos los que lo pueden acompañar de que usted es parte de un pueblo. Y no de cualquier pueblo. Es parte del pueblo de Dios. Usted está dando testimonio. Usted sabe que en el bautismo damos testimonio de nuestra fe en Cristo. En la cena damos testimonio de nuestra fe en Cristo. Y cuando predicamos el Evangelio damos testimonio de nuestra fe en Cristo. Por lo tanto, versículo 13 dice: todos sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados. Todos. 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 Niños, grandes y más grandes como Abraham. Ismael tenía 13 años. ¿Y a qué edad tenían que ser circuncidados? A los 8 días. Chiquitillo. 8 días. ¿Ya? Por eso es que nosotros como iglesia supervisamos de que nuestros hermanos que son miembros, sobre todo los que son miembros, y a los que no son miembros, pero que creen en Cristo como el Señor, hagan todos los pasos que corresponden para que bauticen a sus hijos y puedan ser parte del pacto de Dios. Miren lo interesante, Ismael pasó a ser parte del pueblo, del pacto. Pero resulta que desde Ismael sale toda la rama que es en contra del pueblo judío. Ahí dice claro, Ismael es ese animal indómito, ese que va a estar siempre peleando con todo el mundo, que va a estar siempre en guerra con todo. ¿Cuál es ese Ismael hoy? Palestina. Todos los pueblos árabes, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver. ¿Se da cuenta? ¿Cómo se va cumpliendo? Son una gran nación, son un gran pueblo, son una gran simiente, son muchos. De hecho, los musulmanes son los que más crecen hoy. Los cristianos un poquito menos, los musulmanes crecen más. Una gran nación. ¿Se da cuenta cómo se va cumpliendo la escritura? Por lo tanto, nosotros, y es interesante que ellos también se hacen la circuncisión. ¿Ya? Usted, cuando es bautizado, está siendo marcado, está teniendo una señal. Si usted fue bautizado, usted es parte del pueblo de Dios, lo quiera o no. Y cuando fuimos bautizados cuando niño, usted fue hecho parte del pueblo de Dios. Ahora, que la fe se ejerza a posterior, a lo mejor puede ser, ¿por qué no? Pero uno lo toma porque es mi responsabilidad como papá instruir, guiar a los hijos en esta fe. Y por último, hermano, Abraham y el pacto no tan solo tiene que ver con la confirmación de ella para que le vuelvan los ánimos, le vuelvan los aires y le vuelva la esperanza a Abraham, no tan solo tiene que ver con una señal que es la circuncisión, sino que también tiene que ver esta idea de Abraham y el pacto en la actitud de obediencia que tuvo y que constantemente está desarrollando Abraham. ¿Qué es lo que dice el texto? Versículo 22. Cuando Dios terminó de hablar con Abraham, se retiró de su presencia. Miren, ese mismo día, Abraham tomó a su hijo Ismael, a los criados, a los que había comprado, a todos los otros varones que había en su casa, ¿y qué? Los circuncidó. Tal como Dios se lo había mandado. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, mientras que su hijo Ismael tenía 13. Así que ambos fueron circuncidados el mismo día junto con todos los varones de su casa, tanto los nacidos en ella como los comprados a extranjeros. Mire la actitud, Abraham y el pacto, la obediencia de Abraham. ¿Tenía actitudes erróneas? Sí. ¿No hacía bien las cosas matrimonialmente? Sí. ¿Cómo iría a ser como papá? No lo sabemos porque todavía no llegamos a esa parte. Pero
el pacto no depende del hombre. El pacto depende de Dios. Eso es lo más interesante. Dios establece el pacto. Dios entrega el pacto, Dios entrega las reglas del pacto y Dios entrega las bendiciones del pacto y las maldiciones del pacto. Si tú haces esto, vas a ser bendecido en millares, ¿cierto? Es más, le dice, cuenta las estrellas del cielo, a ver si puedes. Ese es más o menos el parámetro. Pero si no lo haces, vas a recibir las consecuencias también. ¿Se da cuenta? Abraham y el pacto, cómo Abraham va desarrollando su fe, cómo va creciendo cada instante. Próximo capítulo, hermano, nuevamente Abraham y Sara se caen, nuevamente hay problemas matrimoniales, nuevamente hay problemas sociales, etc. Pero lo maravilloso de que Dios escoge hombres y mujeres, miserables y pecadores, para poder cumplir su misión, su plan, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras maldades. Pero Abraham tenía algo en su mente, a pesar de todos sus pecados, que él tenía que cumplir la misión de Dios. Él lo tenía aquí, cumplir la misión de Dios. Nosotros también estamos llamados a cumplir la misión de Dios. ¿Se ha condoleado? Lo más probable. ¿Ha pecado delante del Señor? Lo más probable. ¿No ha hecho bien las cosas? Lo más probable. ¿Le ha querido ayudar a Dios? Lo más probable. Pero Dios siempre hace las cosas correctas. Y cuando nos ve que nosotros vamos para otro lado, Él dice, no, las cosas se hacen a mi modo. Con esto termino. Abraham le dice, Padre, bendice a Ismael, porque ya no veo que vaya a ocurrir alguna bendición. Y el Señor le dice, aquí no sale en la traducción, pero en otra dice, no, Sara tu esposa, y de ahí va a salir la simiente, y esa va a ser la bendecida, y yo voy a hacer el pacto con Isaac. Voy a bendecir a Ismael, no le queda ninguna duda, pero el pacto se sella con Isaac. Créeme, vas a tener hijos, vas a tener descendencia, vas a ser padre de multitudes, pero se hacen las cosas como yo las estoy diciendo que se hagan, no como tú. Que el Señor nos bendiga. Padre, gracias por la oportunidad de entender un poco el pacto. Gracias, Señor bendito, porque este pacto se cumple en el Señor Jesucristo. Gracias porque Él es el que lo cumple de forma perfecta. Y gracias, Señor amado, porque por medio de Abraham, el Padre de la fe, tú nos enseñas, Señor bendito, a conocer y reconocer nuestras faltas y nuestros pecados delante de ti, por los cuales te pedimos perdón. Corrige, Señor, todas aquellas cosas que estamos haciendo de acuerdo a nuestros propios principios, que a lo mejor estamos sinceramente equivocados ayudándote o creyendo ayudarte. Tú no necesitas nuestra ayuda. Oh Dios, tú eres absoluto, oh Padre Celestial. Oh Dios, tú lo que quieres es tener una relación íntima y profunda con cada uno de nosotros. Papito, sé ayudándonos a corregir nuestras actitudes, danos un carácter fuerte, danos un carácter totalmente parecido a ti, y a no declinar, y a no caer, Señor, en las tentaciones y en las circunstancias de la vida. Permite, Señor, que el pacto se siga cumpliendo día a día al predicar tu evangelio, que muchos corazones sean transformados, esa señal interna, oh Dios bendito, de la transformación del Espíritu Santo, y que muchos de ellos que son transformados internamente los podamos ver aquí también transformados y mostrando, Señor, a través del bautismo, confesando su fe en el Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Ayúdanos a extender el reino por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.